Trabajo de garantías jurisdiccionales y control constitucional, Andrea Casar Villasís y Pablo José Brito Casar. Acción de habeas corpus. El habeas corpus es un término en latín que significa tendrás tu cuerpo libre, cuyo origen proviene del derecho romano que luego ya se convirtió en un remedio instituido precisamente para proteger la libertad personal. Asimismo, el significado que tenga el cuerpo nació en Inglaterra por el año de 1640, garantizando la libertad a la persona apresada ilegalmente. Hoy en día es una institución jurídica que evita detenciones ilegales, asegurando los derechos fundamentales de la persona, más aún cuando esta normativa se ha extendido ya alrededor del mundo con el fin de tutelar el derecho a la libertad individual. En el Ecuador, este derecho ya se encontraba normado de sus primeras constituciones, pero recién en 1929 se lo introdujo como un mecanismo legal para la protección. Posteriormente, en 1933 se expidió la Ley de Derecho de Habeas Corpus. En 1945 se limitó como única autoridad competente al presidente del Consejo del Cantón y en 1998 se mantuvo dicha disposición, aclarando que la competencia le correspondía al alcalde de cada cantón. Ya en la Constitución de 2008, este recurso pasa a ser una garantía jurisdiccional que precautela la libertad y la integridad física de los detenidos. En cuanto a los estándares de habeas corpus, debemos decir que esta institución jurídica se halla descrita en el artículo 89 de la Constitución del Ecuador, con la cual se busca recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella, ya sea de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como de proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. En este mismo sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 43, establece que el objeto es proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada de libertad, como son la desaparición forzosa, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la incomunicación y tratamientos vejatorios de su dignidad. La sentencia 209-15 JH 19 indica que su objeto está enfocado en la privación de la libertad y la finalidad es garantizar los derechos conexos que se vulneran gravemente durante ella y que pueden provocar deterioro de la salud o la muerte. También se refiere a los derechos conexos como la incomunicación, limitaciones, entre otros. La Corte, dentro de esta sentencia, emite un precedente como regla general que consiste precisamente en disponer inmediatamente el acceso a los servicios de salud de las PPLs en el mismo centro de privación de libertad. En caso de verificarse afectaciones graves, la atención médica puede ser fuera del centro y con resguardo de la fuerza pública y solo excepcionalmente se podrá otorgar medidas alternativas a la privación de libertad. En la sentencia 13-5-18 JH 21 se establece que durante la fase de ejecución de las sentencias, los jueces competentes para conocer las acciones de habeas corpus son los de garantías penitenciarias, los de garantías penales y los multicompetentes a quienes el Consejo de la Judicatura les asignó tales competencias. La Corte determina los parámetros mínimos para asegurar el respeto a los derechos humanos de las PPLs, mismos que deben ser considerados al momento de emitir una medida alternativa a la privación de libertad, como es la vulnerabilidad del beneficiario, el tipo de delito, la gravedad o riesgo para las víctimas y el estado de conmoción social. La sentencia 253-20 JH 22 manifiesta que la jurisprudencia comparada y la doctrina reconocen 5 tipos de habeas corpus: el restaurativo, que busca recuperar la libertad frente a una detención indebida o arbitraria; el correctivo, que protege los derechos conexos como son la salud y el trato digno dentro de los centros de privación de libertad; el traslativo, que impugna el lugar o las condiciones de reclusión sin que deba cuestionarse la legalidad de la detención; el conexo, que protege derechos relacionados con la libertad, de igual manera sin tener que cuestionar la detención de forma directa; y finalmente el instructivo, que se activa cuando se desconoce el paradero de la persona. En la sentencia 98-23 JH 23, esta norma sobre la competencia por territorio de los jueces constitucionales, el efecto intercommunis del habeas corpus, la participación de terceros con interés en la activación de acciones jurisdiccionales, la desnaturalización de la garantía a favor de las personas privadas de libertad y el abuso del derecho de los accionantes. La Corte reafirma los precedentes de las sentencias 17-18 CEP-CC, 209-15 JH y 365-18 JH, concluyendo que las acciones de habeas corpus correctivos se debe tomar en cuenta las reglas y parámetros específicos para evitar su desnaturalización. Finalmente, la sentencia 360-19 JH 25 dispone que el juez constitucional, al resolver un habeas corpus en casos de prisión preventiva, debe observar
la procedencia, respetando el objeto de la garantía, la vulneración, estudiando el fondo del caso y verificando la violación de derechos, y la reparación, ordenando la medida de satisfacción más idónea para la afectación producida. La Corte identificó aquí cuándo es procedente el habeas corpus en casos de prisión preventiva y precisamente diciendo que es un proceso penal flagrante donde no haya intérprete en idioma natal, o cuando se trate de un adulto mayor, cuando se cuestione una posible vulneración de derechos a la vida, la integridad personal, salud o derechos conexos, cuando la prisión preventiva no haya sido motivada al vulnerar el principio de separación sin suficiente justificación, y cuando exista una causa sobreviniente que derive en prisión preventiva arbitraria. Como conclusiones, vamos a indicar que la institución jurídica del habeas corpus ha tenido una evolución importante en cuanto a su definición y aplicación jurídica, pues en sus inicios se resolvía por autoridades locales no judiciales, pero a partir de la Constitución del Ecuador de 2008 ya se transformó en una garantía jurisdiccional que busca precautelar la libertad y la integridad física de las personas detenidas o privadas de la libertad. Así, de igual manera, se evidenció la aplicación de las 5 tipologías. Los estándares del habeas corpus, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, han ido desarrollándose de acuerdo a la realidad fáctica y jurídica de los casos, pues como podemos evidenciar, estas acciones responden a garantizar el derecho de las personas privadas de libertad, sea por detención ilegal, arbitraria o ilegítima, o por la protección de derechos conexos a la vida e integridad física, como se había mencionado. Gracias.